Bueno, buenas noches. Em, esta semana, pues no estuvimos revisando y no encontramos ninguna pregunta. Entonces, pues los animo a hacer, si tienen cualquier pregunta, que pues la pueden hacer al link de preguntas. El que no la tenga me puede decir, yo se lo paso. Y entonces, sí, pues vamos a seguir respondiendo las preguntas como lo hemos estado haciendo todas las semanas. Entonces, ahí para que pues, si tienen cualquier preguntilla ahí que la pongan. Eh, y entonces, sí, pues le puedo dar paso de una vez a Daniel para que nos dé menciones de Bueno, hoy. hola a todos. Saludar a Mica en Guatemala, que siempre nos sigue. Sergio me dijo que es Sergio el único que usted y yo tenemos en común. Frank nos está siguiendo ahí el paso. Bueno, hoy ahorita se une Edwin. Edwin es un amigo mío desde hace años, muchos años. Eh, ¿Quién más? Creo que no se me escapa nadie, al menos de los que me dijeron esta semana. Bueno, como les habíamos pasado la imagen, tema bastante complicado a veces. No sabía qué nombre ponerle y yo dije, bueno, hay historias que nos asustan a veces en el momento que las escuchamos y parecen como un cuento de terror, pero a fin de cuentas fueron más que un cuento, algo de la vida real y eh, una experiencia vivida por alguien. Este, y pensando en eso quise, eh, ¿cómo se llama? Aventurarme a la imagen de invitación que les enviamos. Pero bueno, gracias a todos los que nos siguen. Un abrazo a todos los que están esperando que terminemos para pasarles el link también a Ana. Eh, y bueno, vamos a orar para comenzar. Bueno, Y antes por de orar, como Daniel, siempre me doy. Dígame. para, para mostrar por si alguien no la había visto, eh, voy a poner acá para que también vean lo que está, la imagen de la que está hablando Daniel. Ok, Sí, buena idea. importante. Regálenme un segundito, ya tengo por acá. Bueno, parece cualquier cosa menos una invitación a una reunión de estas. Pero es una realidad en la que mucha gente vive un tipo de oscuridad y tinieblas día a día y llegan a una iglesia tal vez con una venda en sus ojos, intentando que alguien se la quite y más bien por la experiencia que tuvieron salen corriendo del susto más que de cualquier otra cosa o por cualquier otra cosa. Y básicamente era como lo que intenté proyectar con esto y bueno, ahí está el resultado. Bueno, entonces vamos a orar y daremos inicio. Bueno, Padre, gracias porque de todo tienes el control, nunca lo has perdido con nada, nada te sorprende. Gracias por cada persona que nos escucha, que nos sigue. Em, Sabemos que con esto tienes un propósito. Y si tu palabra dice que vas a cumplir tu propósito en mí, gracias por hacerme parte de la vida de ellos, al menos con este paso. Te pido que hables a cada uno de ellos, que su espíritu sea edificado, que salgan fortalecidos y que todas las mentiras que nos han dado por años como un alimento, hoy, Señor, caigan todas una por tu poder, no por mi sabiduría, no por lo que yo pueda decir, sino por lo que tu espíritu puede hacer. Entendemos que es tu espíritu el que convence de pecado, es tu espíritu el que nos transforma.
Es tu Espíritu el que actúa en el nuestro. Gracias por ese regalo que nos diste en tu inmenso amor. El tema de hoy, Señor, nació en algo que encontramos en tu palabra y lo queremos transmitir de esta manera con las herramientas que nos das. Entonces te pido que con tu amor eh, llegues a nuestro corazón una vez más y a nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, qué linda oportunidad para darle pues un golpe a nuestro enemigo más directo o al único que tenemos de una manera directa. Hay muchas cosas que se pueden levantar. El salmista una vez dijo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero ¿cuántas cosas se levantan y empiezan a construirse mentiras en nuestra cabeza y en nuestro corazón? Y dejamos que eso crezca y se haga una fortaleza y algo que nos impida recibir de Dios las cosas como tienen que ser. Una vez eh, estoy trabajando yo trabajo en una panadería, eh, sobre carretera principal pasan muchos carros haciendo mucho ruido. Las máquinas que están ahí trabajando hacen demasiada bulla también. A veces tengo que encender el horno para hornear el pan y es demasiado, tanto que a veces llega un cliente y me dice algo y la gente habla tan bajito y como buenos ticos a veces somos muy vagos para hablar y por eso acortamos las palabras y por eso nos dicen ticos también. Eh, a veces yo no les entiendo. Entonces, una vez yo veo entrar una muchacha, ella no me está viendo, más yo dije, bueno, me va a escuchar porque en este momento estoy en la pila lavando unas cosas. Y yo le digo, buenas tardes, la muchacha no me escucha. Ella me dice a mí, buenas tardes, y yo entiendo que ella me está regresando el saludo, pero no pasa eso, ella nunca me escuchó. Entonces pone una queja de que cómo es posible que alguien esté trabajando cuando ni tan siquiera puede regresar un saludo. Y yo dije, qué importante esto porque cuántas veces Dios nos habla y por no estar lo suficientemente atentos o por prestar más atención al ruido, a nuestro entorno, no escuchamos tal vez esa respuesta que esperamos por días, meses, años y nos molestamos con Él. Y ponemos una queja también por algo que Él hizo bien. Yo hice bien mi trabajo. Ella no me escuchó, yo entendí que estaba pasando de una manera y no fue así. Entonces, permítale a Dios, de alguna manera, que su atención esté enfocada al 100% para que el mensaje pueda llegar bien en esta noche y que no haya nada que el diablo tal vez haya querido levantar que se interponga en esto. Voy a comenzar con una historia. Dice que dos hijos se van de la casa, pasan muchos años, el papá le hace falta ver a sus hijos y manda a alguien a caballo a que vaya a recogerlos porque se fueron muy lejos. Y llega el mensajero y les dice, bueno, yo vengo por ustedes, los vengo a recoger, su papá quiere verlos, quiere estar con ustedes. Uno se monta en el caballo y dice, bueno, yo me voy a ver a mi papá. El otro toma una decisión muy equivocada y dice, no, yo quiero hacer algo diferente, quiero agradar a mi papá, quiero sorprenderlo de alguna manera y dice, voy a construir un camino por medio del río que está aquí al lado nuestro, con piedras. Mi papá va a ver mi esfuerzo y cuando yo llegue se va a contentar más porque a diferencia de que llegó a caballo muy cómodamente. Nunca llegó, murió en el intento, se lo llevó tal vez una corriente. Eh, el otro llegó tranquilamente a los brazos de su padre. Y asimismo, al igual que ellos, en medio de ese ridículo nos vemos nosotros cuando comenzamos a crear un camino de piedras en medio del río para llegar hasta donde está Dios con nuestra religiosidad, con nuestra manera de ver las cosas. Esto mismo hizo Jesús en Israel
En los tiempos de Jesús, ellos tenían 10 mandamientos que Dios le había dado desde el tiempo de Moisés, pero decidieron crear más leyes bajo los parámetros y medidas de ellos. Entonces, aparte de los 10 que ya cuesta un mundo cumplirlos, si usted se propone un día intentar cumplir los 10, es un caos y nunca lo va a lograr, usted nunca va a ser perfecto. Eh, Ellos, los líderes religiosos del momento en los tiempos de Jesús, inventan más de 300 leyes que la gente tenía que cumplir. Y comenzaron a crear un camino en medio del río de piedras y decir, bueno, este es el camino, así tenemos que llegar al Padre. Entonces llega Jesús en medio de este caos y les dice, no muchachos, este no es el camino, no sigan a estos líderes, síganme a mí. Los que estén trabajados y cargados de todo esto, yo les voy a dar descanso. Vamos a Mateo 23:1. Frank, si nos puede ayudar ahí un poquito. Hoy en día, de hecho, desgraciadamente, gracias, vemos cosas de estas aún. Tal vez usted no tiene 300 leyes o más de 300 leyes de más. Una de esas, por ejemplo, era que los hombres, para que no pecaran, tenían que ir viendo para abajo para que no vieran a una mujer. Entonces, difícilmente tal vez un hombre así era menos la probabilidad de pecar en ese entonces, por mencionar alguna únicamente. Otra, por ejemplo, era que usted antes de comer se lavara las manos, porque si no lo hacía usted ya estaba inmundo, usted ya pasaba a ser un inmundo para los líderes religiosos del momento. En Mateo 23:1-7, ustedes tal vez ahí lo buscarán en su Biblia o si están tomando nota, también lo pueden apuntar por ahí para que no lo olviden o después pueden repasar el video también. Vamos a ver. 23:1-7, porfa. Es que ahí estamos en el 7. Tal vez solo me escucho el... Ahí estamos. Dice, Jesús acusa a los escribas y fariseos, que son los líderes del momento en ese entonces. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y terminamos en el 7, dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Entonces, hoy en día, como les digo, vemos muchas cosas de estas. Una de las tantas historias de terror que vi necesario tener por acá para contarles y poder explicar un poco lo que quiero transmitir. Hoy en día a veces yo voy a una iglesia y me asusto cuando yo digo, mira, o sea, ¿por qué el pastor cuando va a predicar hay otro que le lleva una Biblia? O sea, ¿qué dignidad se le puede dar a una persona que predica la palabra cuando Pablo decía, yo soy el menor de todos los santos? ¿Cómo es posible? Aquí va la segunda historia de terror. ¿Cómo es posible que usted va a una boda y desgraciadamente hay un pastor predicando y en lugar de predicar algo para la pareja, para todo lo que viene, comienza a predicar del apocalipsis, del fin del mundo? Gasta casi una hora en algo que tenía que tardar 30 minutos. ¿Con qué ganas usted va a escuchar un mensaje de esos? Le pregunto yo a una persona que yo sé tal vez que no tiene las mismas creencias mías y que puede asistir a otra iglesia, que qué le pareció la prédica del pastor en medio de la boda y me dijo, ¿pastor? No. ¿Pastor Bar? Tal vez.
Y yo dije, ¿cómo, con qué facilidad a veces se puede tachar de alguna manera lo que Dios puede intentar hacer por medio de alguien? Para ver, con esto únicamente les voy a decir también, yo no estoy criticando, no estoy juzgando, simplemente les estoy contando una historia para poner ejemplos de cosas que yo vi por años. Me asusta mucho llegar a una iglesia, no sé, tal vez si en otras denominaciones pasará. He asistido a una protestante o católica muy pocas veces, pero me asusta llegar a una iglesia donde pasa todo el tiempo de adoración, desde el inicio del el culto que se le da a Dios, pasa la adoración, pasa la alabanza, pasa la ofrenda, y el pastor únicamente se aparece en las sillas de adelante cuando le toca predicar. Entonces, ¿qué mensaje se le da a todos los demás? ¿Que la adoración a Dios no importa? La Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Dios. Estamos hablando de animales, estamos hablando de creación. Nosotros somos creación suya y aparte Él nos adopta como sus hijos. Les comentaba el otro día, parte de nuestro propósito en este mundo es adorar a Dios. Pero ¿qué importancia se le da? Entonces yo digo, mira, tal vez fue esta semana, pero usted llega y constantemente ya es un hábito. Yo digo, Daisy, tal vez estaba estudiando la prédica, pongámosle un punto a favor, pero cuando ya es un hábito, yo digo, pues, ¿qué mensaje se le da a una congregación cuando el pastor no le da importancia a lo que pasa en un momento así, cuando todos tienen que estar juntos en espíritu haciendo algo? A mí me asusta. Una vez yo hice un evento masivo con mucha gente, me encargué que llegara gente de la Cruz Roja, de por si pasaba algo, mucha gente con el sonido, alguien que estuviera a cargo de la alabanza en el mismo. Llegó gente de otras iglesias. La publicación de todo lo que hice salió en canal de televisión, salió en radio. Y el pastor que invité ese día, yo dije, bueno, le voy a reservar un espacio, no sea que esto se llene demasiado. Y después dice, me quedé sin campo en medio de la alabanza y la adoración también. Pero según yo iba a llegar desde un inicio. Eh, el campo estaba vacío, yo medio preocupado ya, con más de la mitad, cuando el pastor se tenía que aparecer, yo dije, ¿dónde están los pastores invitados para lo que sigue, que era una entrevista? Y en eso salgo a tomar un poco de aire y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Y me encuentro el pastor por ahí. Y me dicen, ¿ya puedo pasar? Y yo le dije, no, desde antes yo había guardado el campo para usted. Y me dijo, sí, es que no, no entré porque vi que no era mi tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo más importante? O sea, ¿cómo un líder a veces va a dar un ejemplo así? Entonces, ¿es más importante que lo hagan él de una manera y de otra no? No lo sé. Pues en la cabeza tal vez de él. A veces me asusto, Frank, si puede compartir la foto. Una vez tuve la oportunidad de viajar. Eh, a mí me encanta entrar a las iglesias porque de alguna manera me conecta con Dios. Es algo que ya Dios me hizo así. A mí me gusta mucho el arte, me gusta ver pinturas. Aquí hay tres. Del lado izquierdo está el nacimiento de Jesús, que es mi preferida. La muerte de Jesús, que es una de las que acostumbro poco a leer porque entiendo que Él estuvo ahí por mí y por lo que yo hice. Y la resurrección. Tardé como una hora recorriendo este lugar en Berlín. Y cuando voy saliendo, yo me doy cuenta que es una iglesia cristiana protestante, como nos llaman a nosotros, o a los que tenemos la fe así, en, en una denominación de estas. Y yo digo, ¿cómo es posible que esto sea una catedral protestante?
¿por qué en mi país no hay ni tan siquiera una con este tipo de arte? Y demás, yo digo, ¿de cuánto nos hemos perdido nosotros eh, de cosas que nos pueden acercar a Dios? Vamos a ver, desgraciadamente Dios no logró agradar a todo el mundo. Eh, También esto a veces se presta entre evangélicos para decir, no porque esto es idolatría, o bien alguien puede caer en idolatría, en buscar una imagen y no buscar a Dios cuando llegue a una iglesia, o limitarse a que Dios es una imagen. Pero ¿de cuánto nos hemos perdido realmente nosotros como protestantes o evangélicos por no tener este tipo de cosas? A mí me duele mucho, porque yo digo, tanto la construcción y lo lindo que se ve, es algo que a mí me acerca mucho. Entonces, siento que se pierde, como que resta un poquitito. Dios no ha dejado de estar ahí, con pinturas o sin pinturas. Claramente Dios es más que una pintura, más que una representación en una imagen o en un diseño creado por hombres, ya sea en barro, mármol o alguna pintura como la de Miguel Ángel, por ejemplo. Eh, una de las otras historias, si quiere, igual podemos dejar esa imagen ahí, me gusta verla mucho, espero que a ustedes también. Una de las tantas eh, de esas mentiras con las que yo crecí por años era que yo no podía escuchar una canción que no fuera cristiana. Así tuviera un mensaje que ni tan siquiera fuera ateo u ofensivo, porque era pecado. Para ver, no les voy a decir que vivamos en libertinaje o que pasemos de un extremo a otro, a decir, no haga esto, a escuche lo que quiera, no, o sea, usted tiene que preguntarse, bueno, ¿esto realmente me edifica? Ok, bueno, ¿en qué me alimenta esto a mí? ¿En qué me convierte en una mejor persona? Hay cosas también, pero básicamente a mí me mandaban al infierno por escuchar algo que no fuera una alabanza, una adoración, o bien una canción de un cantante cristiano. Regularmente yo nunca me siento en una primera fila. Una vez me hicieron quitado en una iglesia que llegué porque estaba reservado los asientos para los pastores y mucha gente invitada, pero yo dije, pues en mi humanidad, en mi imperfección, yo dije, mira, me sentí un poco mal, porque yo dije, si yo estuviera llegando aquí por vez primera, intentando darle a Dios una oportunidad, o la última, como mucha gente, como pasa, no sé qué habría pensado tal vez una persona de esas. Un día, Marilyn Manson, que hoy en día es uno de los voceros oficiales de la iglesia satánica y del satanismo como tal, eh, él contó cómo comenzó a crear eso, vida en medio de él, y dice que llegó a una iglesia evangélica. No sé cómo llegó vestido. Dice que nadie le habló. Ahora, hay gente que se hiere sola, estamos de acuerdo. Hay gente que vive y está viendo la manera también porque tal vez en su mente el vivir depresivo es es un estilo de vida. No sé si era el estilo de él. Si no le hablaron, bueno, él llegó a buscar a Dios o llegó a buscar a la gente. Pero Dios también nos puso con personas. Entonces a veces no se refleja muchas veces el amor de Dios con cosas de estas. Una de una persona que nos acompaña, que es parte del grupo también, me invitaron a una iglesia a predicar. Y yo llegué con mi amigo y a mi amigo le dijeron, usted no puede estar en este lugar con la camisa que anda, porque es una camisa de tirantes y no una camisa con mangas o una camisa de botones o de manga larga. Imagínense que en medio Una del cosa, calor usted viva en San José, una como esa precisamente, sí. Imagínense que usted viva en el frío de San José. Yo vivo acá en Moravia, hace mucho frío a veces. Eh, y usted se va a un lugar donde hace mucho calor. Usted lo primero que busca tal vez es una camisa de esas, como para no sufrir tanto. Usted entra a una iglesia y le dan esa bienvenida. ¿Usted cómo se sentiría?
¿Tiene tal vez esa persona la madurez para entender lo que está pasando por causa de la religiosidad, del legalismo, de la mentira y de lo que el diablo está haciendo en ese momento? No lo sé, pero desgraciadamente son cosas que vivimos. Hay sectas que tienen, eh, no, bueno, sí, la autoridad, porque lo tienen autoridad sobre mucha gente y les dicen que usted para ser salvo, que usted para salvarse, tienen que hacer únicamente lo que ellos dicen. Si usted no lo hace, prácticamente usted se va a ir al infierno y ellos mismos lo condenan. Como por ejemplo, si usted no se congrega el sábado como nosotros y se congrega un domingo, no, usted ya tiene un pasaje directo al infierno. Usted compró un tiquete sin escalas. Me tocó escuchar muchas veces de gente así cosas como de si no te congregas un sábado, no te vas a salvar. Esa misma persona vacilaba de vez en cuando estábamos en grupos. eh, si tal vez entrábamos en el taxi todos o no. Entonces, con su altanería, decía ¿caben ustedes en el infierno? No vamos a caber ahí todos. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón usted también va a bromear. Eh, y desgraciadamente vivía condenando a todos los que no vivían como él. Vamos a buscar Efesios 2, 8, 9, si me hace el favor. Vean lo que dice acá. Presten mucha atención a esto. Es algo eh, muy claro, muy directo. Y vean lo que Dios nos deja en esta carta. Yo no sé si tal vez hasta este punto usted se ha identificado con alguna historia. Les tengo unas cuantas antes de entrar al tema o desarrollarlo un poco más en la Biblia. Dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia, no es por obras, no es por hacer un camino en medio del río, no es si me congrego todos los días, que no estoy diciendo que esté mal, no es si paso en una iglesia todos los días metido, no es si cumplo con lo que me pide mi líder, no es si cumplo con lo que me pide el pastor, hay que cumplirlo, pero en su imperfección, recuerde que usted también, desgraciadamente, al igual que yo, peca y pecamos todos los días, todos los benditos días. Entonces, debido a esto, Dios hace un corte y nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No, dice el 9, perdón, había una coma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si en algún momento usted asiste a alguna iglesia donde constantemente le dicen a usted, nosotros somos la única verdad, eh, somos los únicos que pueden decir cómo están las cosas, desgraciadamente o muy probablemente está metido en una secta escuchando mentiras, por más doloroso que sea. A Jesús, los religiosos del momento, a los mismos que él llamó víboras y sepulcros blanqueados, adornados por fuera y llenos de muerte por dentro y llenos de porquerías, destruidos. Imagino que muchas veces a él le decían, ¿por qué predicas si no eres uno de los nuestros? ¿Cuál líder de nosotros a usted le dio la autoridad para hacerlo? Por eso mismo decían también que Jesús echaba demonios eh, con la autoridad de otros demonios más fuertes. Entonces prácticamente le decían a Jesús, usted es un brujo, aunque diga que lo hace en nombre de Dios, porque simplemente no forma parte de nosotros, porque no se somete a nosotros, no se somete a nuestras reglas y porque Dios simplemente todos los moldes que habían los quebró cuando vino Jesús y Jesús vino a decir, hay muchas maneras en las que pueden pasar porque es por gracia, no es por obras que ustedes se acrediten. La salvación no viene de parte de la gente,
La salvación no viene si usted hace tal cosa que le pidan, no. La salvación es un regalo de Dios y está en usted aceptarlo. Una vez atendí a un cliente con una canción de Jesús Adrián Romero de fondo. En el lugar donde trabajo tengo a veces la libertad de poner alguna música que quiera. Y me dijo al final, antes de irse, gracias. Pero sumado a ese gracias me suma un tipo, lo que nosotros conocemos como una panderetada. Y me dice, gracias, varón. Entonces yo ya entendí que ese varón, yo ya lo he escuchado por años en iglesias, donde forman un léxico religioso, donde usted tal vez se siente más parte de o más importante al que le dicen varón, siervo, siervito, amadito, ungido, apóstol, simplemente para decir este es un hombre de autoridad. Entonces, ese varón simplemente me está diciendo, yo también soy cristiano como usted, pero a la vez se delata en un lenguaje religioso, pero lleno de religiosidad, que es muy diferente. La religión no es mala, la religiosidad es un veneno. Al día siguiente, por cosas de la vida, puse una canción no cristiana, no de un cantante cristiana, no me dio ni las gracias. Y con su cara arrugada de religioso se fue y nunca más volvió a ese lugar. Me dijo, varón, esta vez, no. Entonces, ¿de qué manera me estaba midiendo? Probablemente de la misma manera que estaba midiendo a Jesús en el tiempo que él vino. Con las reglas con las que a él le dieron, con las herramientas que a él le dieron para medir a los demás, si es una persona santa o no, si es una persona digna o no, de que le llamen de esa manera, de que le llamen hermanito, varoncito, siervito y todo este tipo de vocabulario eh, que a veces, no digo siempre, a veces apunta a que tiene una vida con mucha religiosidad, desgraciadamente. ¿Qué es lo que contamina al hombre? El motivo no era, si yo estaba escuchando una canción, era cuál puse, era cómo le di la espalda a Dios con poner una canción, era cómo permití tal vez entonces, maldecir el lugar donde trabajo por la canción que puse. Entonces, vamos a Mateo 15, 1:20, porfa. Son temas muy complicados, son temas que desgraciadamente vivimos a veces día a día. Imagínense si ahorita lo estamos viviendo, que eran los tiempos de Jesús, con más de 300 cosas que usted tenía que cumplir, aparte de los 10 mandamientos que ya estaban, que era tener un líder eh, con la autoridad de decirle a usted prácticamente, porque hasta podía pasar, si ellos en la calle decían, no, este hombre tiene que morir apedreado, eso pasaba, a Jesús lo apedrearon muchas veces, porque para ellos Jesús estaba diciendo herejías, y de esas herejías muchas mentiras que ellos no aceptaban. Vean lo que dice acá, lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, los líderes religiosos del momento, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No, no era algo que estaba en la Biblia tan siquiera. La tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis? ¿Por qué también vosotros? Es una pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así,
Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vean qué palabras más fuertes para ir a parársele ahorita a un líder religioso. ¿Quién se atrevería? No lo sé. Dice el 9, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y llamando así a la multitud que venía con Jesús en ese momento, les dijo, oíd, imagínense que hay atrás una multitud eh, viendo la película que está pasando en este instante. Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondió, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué fuerte está esto. Dice el 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros aún sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre por el que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no va a contaminar al hombre. Mucho cuidado, como usted habla. A Jesús prácticamente lo están condenando por una regla o un mandato que ellos se inventaron y prácticamente le está diciendo, sí, estás pecando por no cumplir una tradición nuestra, que no era un mandato de Dios. Y asimismo, pues todos los que estaban de acuerdo con Jesús también ya entraban de una vez en esa lista negra para ellos en su religiosidad basados en una mentira. Entonces, el motivo no era una buena asepsia, sino que ellos lo tenían como una tradición y ya lo estaban condenando por eso. Es como que usted se invente una regla que 1 centímetro sea de 2 y usted diga, bueno, a partir de hoy, todas las cosas que yo mida con esta regla, esto es 1 centímetro. Y lo que usted mida entonces ya tiene que hacer un caos. Entonces a Jesús lo estaban midiendo prácticamente así. Y por eso le decían que no era puro, como si no tuviera santidad o algo que ver con las cosas de Dios. Y ellos lo hacían por un ritual o por costumbres humanas, no por mandato de Dios. Yo no me voy a contaminar, voy a ser impuro delante de Dios solo porque un hombre no apruebe lo que yo escucho, simplemente por no ser de su agrado, o simplemente porque no tiene la camisa necesaria para poder entrar a la iglesia. ¿Cómo me voy a perder tal vez de mi banda, una de mis bandas preferidas de rock sinfónico como YouTube, que hasta cantan canciones cristianas últimamente? No han estado muy cristianos que digamos, pero yo digo, eh, aún en medio de todo esto que no se hace para Dios, yo encuentro a Dios muchas veces. ¿Cómo nos vamos a perder de eh, un exponente de la música clásica contemporánea como Ludovico Einaudi, simplemente porque no es cristiano, porque toca el piano y acompañado de otros músicos? ¿Cómo nos vamos a perder de esto simplemente por religiosidad, por ejemplo? Entonces, una de las que más me aterran cuando bautizamos a la bebé
yo llevo a la familia de mi esposa, que algunos no son, pues, creyentes, podríamos decirlo. Algunos no creen en Dios. He escuchado bromas de ellos que desgraciadamente me asusta a veces, como decir, sí, demos gracias a Dios, pero por la comida, pero hay niños muriendo de hambre. Y yo, bueno, qué caso tan fuerte. Esta persona ese día fue a la iglesia. Desgraciadamente, después de que presentamos a la B por una tradición que se hace, porque a Jesús lo fueron a presentar al templo cuando estaba niño, y en nuestra iglesia se acostumbra. Es una costumbre únicamente, no es un mandato ni algo que va a determinar la vida de ella. Se presenta al bebé, se ora por él y se le pide a Dios que bendiga su camino por delante. Una cosa es un mandato y otra, pues, una linda costumbre, ¿no? Como en este caso. Eh, el pastor, después de esto, agarró el micrófono. Era el hijo del pastor el que predicaba ese día. Desde que lo agarró, no dejó de gritarle, pero gritar y gritar y gritar en todo momento, porque seguro se sintió con mucha autoridad para hacerlo. Y habló de lo mal que se estaba adorando en esta iglesia, habló de lo mal que se estaba honrando a Dios en esta iglesia, y como ejemplo, se puso él, puso la iglesia de él, y prácticamente en todo el servicio habló de sus logros, de lo que su iglesia había logrado. Y cuando comenzó a predicar, yo veía gente que se levantaba y se ponía de pie y se iba. Y yo digo, es una manera de representar a Dios, de verdad. Hacerle creer a todo el mundo que tengo mucha autoridad y por eso tengo que gritarles. Es algo muy triste, es muy deprimente ver cómo alguien se siente con el poder lleno del Espíritu Santo ungido. Y usted habla con uno de estos y sí, regularmente tienen un vocabulario de estos amañados de amadito, eh, siervo, porque hasta la S cambia y la pronuncian diferente. Si un día oyen a Franklin hablando así, me avisan. O si Franklin comienza a predicar un día así, lo vamos a terminar sacando seguramente. No se ría. este, Al final, cuando este payaso, porque no tiene otro nombre, soltó el micrófono, gracias a Dios. El siervo, cuando soltó el micrófono, su papá, un señor ya de años, con sus canas, con mucho andar en esto, con toda la cara de pena del mundo, vuelve a ver a todos los que yo llevé por primera vez. Respira profundo. Y yo dije, no sé qué va a hacer, no sé qué va a decir. Y creo que yo era el único que estaba a la expectativa en ese momento de qué iba a pasar. Y lo único que dice es, Dios es amor. Recuerden que Dios es amor. Porque por hora y media anteriormente nos dijeron todo lo contrario y tuvimos que aguantarlo. Ustedes me pueden decir, Daniel, Jesús gritó, Jesús se enojó, cierto, pero una cosa es estar lleno del Espíritu Santo con razones de por medio a simplemente creer que yo tengo la verdad en todo y que todo es así para ver. Siempre les hemos dicho, aquí les vamos a dar simplemente una interpretación de la Biblia. Es una interpretación nuestra. Eh, Nosotros nunca le vamos a decir que esta es la verdad absoluta de las cosas. Entonces, voy a continuar. Eh, ¿Usted cree que eso motiva a alguien que llega por primera vez a una iglesia como para regresar? Ahora, esto pasa en iglesias evangélicas. Eh, en otras, ustedes tendrán tal vez muchas historias, pero es una costumbre que se tiene, es una costumbre. Hay mucha gente que vive acostumbrado a que le prediquen así, a que le hablen de esa manera, a obedecer de esa manera,
tan manipulada, tan grosera, tan dominante, eh, con cargas que ni tan siquiera ellos llevan, muchas veces simplemente porque se sienten con el poder o con la autoridad de condenar a alguien. Hágase usted un examen hoy y piense cuántas cosas usted hace por tradición y no por fe. Piénselo. ¿Cuántas cosas usted dice, mira, esto nunca me ha dado un resultado? ¿Por qué será? ¿Cuántas cosas usted hace simplemente porque así se lo enseñaron? Y tal vez usted nunca ha leído la Biblia y se ha dado cuenta que eso no se puede hacer o que no está bien. ¿Y cuántas cosas usted hace por hábito y no por amor? Cuidado, porque tal vez, y solo tal vez, usted puede estar haciendo un camino de piedras en medio del río para llegar al Padre, pensando que con sus obras usted se va a salvar o que con lo que está haciendo usted va a agradar a Dios. Y eso, solamente con eso, usted tal vez piensa que va a agradar al Padre, pero vamos a ver un ejemplo en la Biblia y con esto vamos a terminar. Un hombre que vivió 38 años engañado con una mentira. Vamos al libro de San Juan 5:1, por favor. Vieron que sí había muchas historias de miedo y de terror. Bueno, hay otras que tuve que sacar, como por ejemplo, una vez intenté ingresar a una radio, porque yo trabajé como locutor en una radio cristiana, que todavía está, se llama Life FM. Intento ingresar a otra que es de una iglesia y me piden una carta para yo poder servir en ese lugar. Nuevamente, volvemos a lo mismo. Un religioso con una regla diciendo que 2 centímetros es uno para él. Y si yo no medía eso y si yo no llegaba y si no enviaba la carta recomendada por el pastor de la radio anterior, como si el servicio fuera un trabajo, yo no podía servir ahí. ¿Y cuántas veces nos han medido así, de esa manera? Ahora, ¿cuántas veces también nosotros lo hemos hecho? Yo pensé en una que me dolió muchísimo cuando me comporté también como un religioso y dije, una vez yo tenía una muchacha a cargo, eh, así como Jesús tuvo sus 12, entonces en la iglesia yo tenía mis 12, porque era el modelo de trabajo, y una de esas 12 mías me dijo, Daniel, bueno, voy a acabar mi proceso, ya voy a terminar con mi servicio en este lugar. Pero a mí lo que me habían enseñado es de que quien se iba sin la bendición de Dios, sí o sí, por pertenecer a otra iglesia o por la razón que fuera. Máxime si no se iba a congregar, imagínense. Entonces a mí me habían dado esa regla de, de centímetros alterada y yo la medía a ella también, así desgraciadamente. Y con mucha vergüenza, les cuento esto, ella me dijo, quiero hacer una fiesta de despedida para yo poder despedirme de ellos. Ya ella había anunciado su retirada y yo se lo impedí. A la fecha yo no me he disculpado con ella, pero he vivido con esto. Les prometo que lo voy a hacer. Termino y le voy a poner un mensaje seguramente. Y yo dije, mira, o sea, qué mal que actué. ¿Por qué alguien que trabajó para Dios lo tuve que sacar por la puerta de atrás? Simplemente por religiosidad, como si no fuera digno, como si ya tal vez había perdido la salvación, como si hubiera hecho algo que me ofendiera a mí directamente, como persona, o al grupo. El mismo Jesús aún les dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, ustedes a mí no me van a tener para siempre, pero va a venir algo mejor. ¿Qué me costaba a mí verlo de esa manera? En decirle a ellos, está bien, ella ha terminado aquí su proceso, pero si Dios lo está permitiendo es porque va a poner a alguien que va a cumplir las necesidades que tal vez ella hoy no está cumpliendo. ¿Qué me costaba a mí darles enfoque? Yo no vivo con culpa por esto, pero me duele. Me duele también saber que en algún momento, o en muchos, eh, también fui
parte de esto, que desgraciadamente desde los tiempos de Jesús a la fecha vivimos. Vamos a leer lo que les pedí. Es una historia muy conmovedora y triste. Regularmente ver cómo este hombre pasó mucho tiempo de su vida. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, 38 años enfermo, 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, claramente, porque no podía caminar. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? El que ha sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le habló Jesús en el templo. O sea, el hombre caminando fue al templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, probablemente eh, estuvo ahí por consecuencia del pecado, no sé, pienso yo que tal vez su pecado lo llevó ahí de alguna manera, tal vez tomó más vino de la cuenta, se cayó de un caballo y no le quedó de otra más que esperar el milagro. O tal vez ese día, como yo les conté anteriormente, salió de su casa en desobediencia en contra de la palabra de su mamá. No se dio cuenta al cruzar la calle, venía un caballo muy rápido y lo atropelló y quedó de esa manera. Y Jesús le dijo: no peques más, no sea que te pase algo peor. ¿Dónde quedé? Perdón, aquí está el 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Devolvámonos unos versículos, porfa, al inicio. Hay algo que está pasando aquí. ¿Ustedes creen de verdad que puede pasar? Claramente. Pero que Dios iba a trabajar de esa manera, con supersticiones, de que un ángel era el que movía el agua, un ángel se llevaba el crédito, gracias al ángel fui curado, porque entré al agua de primero. De verdad, a este hombre que llevaba 38 años escuchando esa mentira, no tenía ninguna probabilidad, porque por su estado nunca iba a llegar de primero. Imagínense que tal vez eh, habían 15 personas ahí y que las aguas se agitaban tal vez por el viento. Ahora sí les voy a decir, mucha gente se sanó, pero no le estaban dando la gloria a Dios. Y usted me dice: ¿por qué se sanaron? Por una sola razón:
La fe mueve montañas, ¿cierto? Pero la Biblia también es clara que si usted tiene fe, las cosas pasan. Pero usted también puede poner su fe en algo que no sea Dios. Usted le puede tener fe al, a la teoría, a la doctrina del ángel que mueve las aguas para obtener un milagro. Y puede ser una mentira. Tal vez usted escuchó por mucho tiempo que las cosas se hacían solo de una manera, como este hombre, para obtener un milagro. Y usted tal vez hoy en día tampoco tiene una sola probabilidad porque ve como alguien avanza en lo que usted estaba esperando. Y Dios le responde en la respuesta que usted está esperando. ¿Y qué historia más triste? Un hombre paralítico lleva 38 años en una mentira que dejó que entrara a su vida. ¿De verdad Dios iba a permitir que él muriera ahí, viendo cómo otros se sanaban? Yo sí pienso que muchos se sanaron porque, como les digo, usted puede poner la fe en cosas que no son Dios y obtener resultados. Y lo más impactante de esto es algo muy doloroso, pero el diablo también tiene poder para hacer las cosas. El diablo, la Biblia dice que se aparece como ángel de luz para engañar. Ya tal vez no se va a aparecer como una serpiente. Se puede disfrazar de alguien, se puede disfrazar de algo para hacerle creer a usted una mentira y que la viva por años. Y usted tal vez está ahí como ese paralítico, esperando una respuesta, hasta que un día llega Jesús y corta esto y dice, ya basta. Un ángel no se tiene por qué llevar el crédito que le pertenece a mi Padre. Y yo a usted lo voy a curar, yo a usted lo voy a levantar. Hay algo que me entristece mucho, porque muchos realmente viven en sectas, en teorías que simplemente escucharon. No había ningún libro en la Biblia que decía que las aguas se movían y que la gente iba a ser sanada, como para que esto fuera una profecía bíblica. No había ninguna postura de que esto fuera algo de Dios y que solamente fuera una creencia, una leyenda, un mito u otra historia de terror. Pero 38 años después de que a este hombre le pasó, día a día, es que son 38 años, es una vida. Yo tengo 34 apenas. Ahora, 38 años, este hombre podía tener más de 40. Y veía tal vez como otra gente se curaba, tal vez otros que no, pero las cosas pasaban. Entonces, ¿en qué está enfocando usted su fe? ¿En Dios? ¿O está esperando que un ángel mueva las aguas para obtener resultados? Porque igual, tal vez usted en su creencia, usted puede decir, sí, las cosas pueden pasar y yo le doy la gloria a Dios, pero Dios tal vez no lo hizo. Si a Jesús le decían, usted echa demonios por la autoridad de Belcebú o del diablo, quiere decir que ya los brujos existían en ese momento y que habían visto cómo un brujo curaba gente. Eso no es tiempo de ahorita, de alguien que se sube al bus y dice que vende una crema milagrosa o que le lee las manos para leerle el futuro y así hacer un milagro. Entonces, mientras Frank nos pone esta canción, vamos a orar un momento y yo les quiero decir algo mientras oramos para terminar. Simplemente tómese un tiempo con Dios. Yo no sé cómo ore usted, si cierra sus ojos, si se pone de pie, si se estira, no sé, si se pone sus rodillas. Hágalo con total libertad.
Y hoy Dios les quiere decir algo. Y le quiere decir, hijo, perdón. Frank, si le puedo bajar un poquitito. Gracias. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Hoy Dios tal vez va a ver sus 38 años en ese lugar. Y Dios hoy también le puede preguntar a usted, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te quite ese pecado? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres encontrar una solución? Yo no sé qué le va a responder usted, pero hoy Dios simplemente le va a decir, hijo, antes que todo, perdón, porque mucha gente no me ha representado bien, no ha hablado bien en mi nombre. Tal vez usted lo hirieron, lo dañaron, lo enfermaron en su espíritu. Pero Dios simplemente le dice, está bien, yo soy su papá. Acabemos con estos 38 años. No sé cuánto tiempo lleva usted viviendo de mentiras, basada en cosas que no son Dios. Y usted tal vez se identifica con ese paralítico. Usted tal vez tiene más historias de terror de todas las que yo le conté, pero Dios soñó con este momento, Dios soñó con usted y hoy le va a decir, hijo, levántate. Llegó el tiempo. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Bueno, Señor, te damos gracias una vez más porque tu palabra nos edifica, nos trae consuelo, pero también derriba mentiras, argumentos y cosas que dejamos que cobraran vida, que le dimos fuerza para que se levantara más y más en contra de tu verdad. Señor, que tu verdad sea la que nos guíe en todo momento, que tu verdad sea la que nos enseñe, nos instruya y que tu espíritu sea el que nos diga cómo son las cosas, que no sea sabiduría de hombres, que no sea un mensaje mío, que no sea una motivación, sino que sea nuestra fe puesta en ti únicamente, recordándonos que no es por obras, para que nadie se gloríe, que nadie se lleve tu gloria, que nadie nunca se lleve tu gloria, ningún ángel, ninguna mentira, ningún agua que se mueva se va a llevar la gloria que te pertenece. Gracias por ser un Padre amoroso que cuida de nosotros y que en medio aún de esas mentiras tienes misericordia y que en medio tal vez de cómo llegamos a esa situación que nos impide movernos muchas veces, Señor, apareces y nos dices, bueno, ven conmigo, vamos a caminar juntos una vez más. Estamos listos para un nuevo camino juntos.
y nos llevas de la mano y nos fortaleces y nos levantas de esas situaciones difíciles. Permítenos siempre que nunca perdamos nuestro enfoque y nuestro norte, que siempre seas la dirección a la que apuntemos y que no apuntemos a una mentira en medio del camino. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por su atención. Eh, no sé si alguien quiere decir algo, no sé si alguien quiere aportar algo que haya aprendido, algo que haya experimentado. Si alguien tiene alguna pregunta ahorita referente al tema o si la quiere dejar para después ahí, tal vez de una manera anónima. Y no sé O si si Frank quieren que oremos por quiere ustedes. decir algo o si quieren tal vez que oremos tal vez por ustedes ahorita o si no hay nadie, Frank, somos todos suyos. Ok, perfecto. Em, bueno, como actualización, también todavía estamos con el proyecto de la señora. Eh, todavía todavía no hemos llegado a la meta, entonces eh, igual cualquiera que esté interesado para poder comprarle un diario eh, a la señora con sus hijos, eh, y pues me puede hacer saber y yo les paso mi número de Simpe. Eh, de hecho, le estaba diciendo a Daniel también otra, que es otra propuesta. Hay que acomodarla porque es un poquillo más complicada, pero queríamos ir a San José a repartir un poco de comida y pues predicar a las personas. Eh, ya yo lo he hecho anteriormente. No sé si Daniel lo ha hecho anteriormente, pero en el pasado ya lo he hecho y es muy gratificante realmente porque, bueno, uno de ellos me decía que, porque yo llegué solo, y uno de ellos me decía que a él no le gustaba cuando a veces llegaban grupos enteros a orar por él o a darle comida, porque me decía que siempre entre un grupo entre un grupo de ángeles siempre está el diablo, algo así me dijo, ¿verdad? Y entonces que le gustaba, pues, que le digamos, que llegaran y predicaran, y ese día él aceptó a Jesús, yo oré por él y él aceptó a Jesús. Entonces, pues es una actividad para más al futuro, ¿verdad? Vamos a armarla, este, vamos a acomodarnos ahí. Pero sí recordarles esto también tenemos ese otro proyecto de la señora para poder comprarle un diario. Eh, creo que aparte de esto no tengo otra actualización. Ah, bueno, eh, el video de la semana pasada está en el canal de YouTube, entonces apenas también esté la grabación de lo subo a YouTube y les paso el link ahí para que compartan y, y comenten y de todo, y den like. Tal vez podamos llegar a alguien que, sí, no sé, casualidades del algoritmo de Internet, pues que escuche alguno de estos mensajes y lo pueda hacer de bendición. Eh, sí, creo que eso Frank, sería parte, sí. para informar tal vez a los nuevos, las ofrendas que estamos recogiendo, que las queremos destinar a comprarle un diario a una señora que es viuda y le queremos echar simplemente un empujón. Y lo tenemos como un proyecto a futuro, ojalá no muy lejano, para poder cumplirlo. Y si saben de alguien también que tenga alguna necesidad como esta señora, eh, pues nos lo hacen saber para agregarlo ahí a la lista de gente que podemos y pues bendecir de esa manera. No tanto o no tan solo con una palabra o con palmaditas en la espalda, sino también pues darle algo. Sí, eso es como el proyecto, digamos, más a corto o mediano plazo que tenemos. Eh, y el otro que mencioné, pues es más a futuro. Y vemos si se puede hacer así o de alguna otra forma.
o lo que sea. La idea también es ir a investir a las personas de alguna otra forma. Sí, si nadie más tiene preguntas, o comentarios, entonces, muchas gracias por haber asistido el día de hoy y nos vemos otra semana. Bueno, saludar a Valeria que se unió ahí como ya cuando íbamos de paso. Gracias. Hola. Hola, todo bien. Todo bien. Bueno, buenas noches, Buenas que noches. descansen. Ahí los Buenas esperamos. noches. Buenas Chao. noches.